Buenos días, colchoneros. Allá vamos. Atlético de Madrid 3, Athletic Club de Bilbao 2. Partido complejo de analizar por todas las circunstancias que lo rodean, pero en el cual obtenemos 3 puntos. Expresión que veníamos sin decir ya hace un mes. Y 3 puntos que después del empate del Betis contra el Madrid, pues nos acercan un poco más a asegurar esa cuarta plaza, a seguir peleando por la tercera, cosa que yo creo que no vamos a hacer porque con la Champions de por medio, el partido que viene contra el Valencia también va a estar complejo de ganar. Pero bueno, este partido había que ganarlo, había que agarrar con una de las dos manos la plaza Champions y en el siguiente partido en casa supongo que ya lo agarraremos con las dos, ¿no? Pero bueno, es un partido que nos tendría que servir de plataforma, de trampolín para hacer una buena presentación en el partido del miércoles y que en el primer tiempo nos dejaba fríos, ¿no? Yo ya la semana pasada en diversos programas, tanto Corazón Rojiblanco como aquí en el canal, dije que tú no puedes ir con el motor calado un mes y medio y de repente querer arrancar a tope la moto porque lo mismo ni arranca, ¿no? Lo mismo ni acelera o lo mismo se te cala. O sea que era interesante que el sábado jugasen muchos de los titulares del miércoles y que jugasen a buen nivel para coger ritmo de competición, para coger confianza, para creer en lo que se hace, para ver que las cosas que se trabajan salen, para un montón de cosas que ayudan a llevar esa confianza necesaria al partido del miércoles, ¿no? Y el primer tiempo no terminó de ser así. En el primer tiempo el Atlético de Madrid iba andando. Luego veremos en la pizarra cómo salíamos de presión muy equivocadamente la mayor parte de las veces, cómo no existían movimientos sin balón. Cuando ya has superado la línea de presión, que muchas veces no lo lográbamos y ellos se tenían que defender en bloque medio, no intentaban robar el balón, simplemente se posaban ahí, se organizaban detrás de la línea de balón y cuando el Atlético de Madrid jugaba de manera horizontal porque no había movimientos sin balón y no se avanzaba verticalmente, aprovechaban para anticipar y robar porque es muy fácil si hay un jugador quieto anticipar el pase a ese jugador porque ya está ahí el defensa y ya está al acecho, ¿no? Y muchos de esos pases pues fueron interceptados y estuvimos corriendo para atrás todo el primer tiempo. Es verdad que el Atlético de Bilbao no terminó de finalizar muchas de esas jugadas, también es un equipo que no ha tenido el mejor de los años y que le está costando. Nos meten un gol en una jugada a balón parado por una falta de entendimiento entre Lenglet y Oblak, porque si Lenglet va a despejar un balón y no hay nadie y el balón es claramente del portero, el portero le tiene que avisar, le tiene que gritar, le tiene que pedir el balón y no permitir que meta un pie a córner cuando no hay absolutamente nadie en esa zona ni hay nadie a quien impedir que llegue el balón, más allá de que lo recoja plácidamente Oblak. Llega ese córner, el córner se defiende lamentablemente porque se defiende en una especie de zona, pero no se realizan los ajustes individuales, con lo cual cuando un jugador se mueve sin balón o cuando un jugador ataca el balón, no hay nadie impidiendo ese movimiento, simplemente estamos organizados en zona y debería ser suficiente y no lo es porque hay que realizar los ajustes individuales necesarios en el momento en el que un jugador se mueve para que sea el jugador a cuya zona acude el que se haga cargo de manera individual de él cuando ya el balón está volando, ¿vale? Previamente tú puedes defender como quieras, pero si un jugador se mueve y no le vas a seguir, tienes que pedirle el cambio al jugador hacia el cual va, hacia cuya zona se desplaza el jugador que se está desmarcando, y ahí nadie hizo nada, quedó en tierra de nadie el jugador de Athletic Club de Bilbao y nos anotó un gol de cabeza relativamente fácil, ¿no? Que situación que contra el Arsenal se antoja mortal de necesidad porque
está catalogado como el mejor club de Europa a balón parado, que eso ya son palabras mayores, ¿no? Siendo el Arsenal un equipo que viene con ciertas dudas en su juego, pero si no juegan bien, pero logran sacar provecho del balón parado, pues el resultante puede ser exactamente el mismo. Así que vamos a tener que ajustar bien estas cosas que el otro día, insisto, por una pasividad absoluta nos costaron los dos goles, balones aéreos, ¿no? Uno en parado y otro en juego. Pero son balones aéreos al área que hay que saber defender mucho mejor porque en teoría tiene desventaja el atacante, ¿no? Bueno, pues con un partido en el que el Atlético de Madrid en el primer tiempo, más allá de un desmarque de Baena en largo, que luego lo veremos en la pizarra porque hay que realizar desmarques de ruptura en la salida de presión, un desmarque de Baena en largo, que se queda solo y no termina de finalizar la jugada sin entender muy bien qué es lo que le impide chutar a puerta. Y luego un cabezazo de Sorloth muy inocente a las manos del portero. Eso es nuestro bagaje ofensivo del primer tiempo. Apaga y vámonos. Un tiro a puerta. En el minuto 30 y tantos no habíamos tirado ni a puerta ni fuera. Eso, pobre no, pobrísimo, ¿no? Ante un Atleti Bilbao que, insisto, no es el mejor Atleti Bilbao de los últimos tiempos, ni muchísimo menos. Así que llegamos al descanso con malas noticias y con malas sensaciones y con una pitada importante en el estadio. Había quien la asimilaba al árbitro, pero ya os digo yo que la pitada es a los jugadores para ver si espabilaban. Empieza la segunda parte y el que se echa el equipo a la espalda es Pablo Barrios. Pablo Barrios empieza a atravesar líneas del Atlético de Bilbao, él solo, con circulaciones, cosa que ningún otro jugador de la plantilla sabe hacer. Bien, no, de Coque no lo podemos esperar, de Cardoso no lo podemos esperar, de Llorente un poquito más, pero tenemos la facilidad con la que borra jugadores Pablo Barrios en circulación. Y además el hecho de que a él le templen, de que no le entren, de que sepan que es un jugador que como vayas a por él te va a limpiar, hace que en varias ocasiones logremos avanzar y generar superioridades, porque en el momento en el que tú avanzas por las líneas del rival como cuchillo en mantequilla y avanzas hacia el campo contrario, se generan ciertas superioridades. La primera dio como resultado un buen gol de Griezmann, una jugada interesante con un gol de Griezmann, y la segunda, solo 5 o 6 minutos después, nos da el dar la vuelta al partido en 9 minutos. O sea, en 9 minutos de que Pablo Barrios echa el equipo a la espalda, de que aparece Griezmann, de que aparece Baena y de que aparece Sorloth, de que nos movemos un poquitín sin balón y de que hacemos algo un poquito distinto y le metemos un poquito más de intensidad, en 9 minutos le habíamos dado la vuelta al partido y habíamos tenido oportunidad incluso de meter otro gol. Vale, pues bueno, pues viene una gran jugada en la cual roba el balón Pablo Barrios conduce, hace esto que luego muchas veces robamos el balón y tenemos la necesidad de dárselo al de al lado y por lo tanto se puede reorganizar el rival. Pablo Barrios no, Pablo Barrios se puso a conducir, fue hacia adelante, le dio el balón a Sorloth a Baena, que le hace una pared exquisita, y Sorloth finaliza de manera magistral con un toquecito, no tirando al bulto, sino colocándola perfectamente cruzada, lejos del alcance de Simón, y 1-2, o sea, 2-1, perdón, y íbamos 0-1 al descanso. Insisto, en menos de 9 minutos habíamos dado la vuelta al partido con una solvencia tremenda, lo que quiere decir que este equipo, si le da la gana de correr, jugar y moverse, lo hace muy bien. Luego no cotizaba que después del 2-1 el equipo iba a levantar el pie para no cansarse, tramitar el partido, tirar alguna contra que otra, hasta que llegó un pase magistral. Un jugador que hay que alejarle del área, lo he dicho muchas veces, porque cuanto más tenga el balón y menos lo tenga a quien tenga que cubrir, mejor. Pues un pase magistral de Nahuel Molina deja absolutamente solo a Sorloth, que no perdona. Sorloth no perdona, cruza el balón raso, marca el 3-1 ya en el descuento del partido. Y bueno, y luego ya en el ultimísimo minuto del descuento, pues viene el 3-2, que puede parecer anecdótico, pero que nos tiene que hacer reflexionar sobre los balones aéreos que caen en nuestra área y que no somos capaces de despejar. Por mucho que ya estuviera el partido sentenciado, estuviera el tiempo cumplido y no hubiera opción de que pasase nada más, pero joder, no mola recibir goles, ¿no? Y menos con tanta facilidad. 3-2, 3 puntos, insisto, expresión que no decíamos hace un mes, y a ir tranquilos al partido contra el Arsenal, ¿no? Un partido del que vamos a hacer luego una breve previa, pero insisto, vamos a ver la pizarrita, hay 2 o 3 cosas que destacar y yo creo que son meridianamente interesantes, ¿no? Bueno, esta es la alineación que saca Atlético de Madrid con Oblak en la portería,
A ver, porque la estuve tocando y he puesto a quien no es donde no es. Porque aquí, este está aquí, este está aquí y este está aquí. Ahora sí que está bien. Oblak en la portería, Lenglet y Pubil en el centro de la defensa, Ruggeri por la izquierda, Llorente por la derecha, Barrios y Coque en el centro del campo, Griezmann en la línea de 3 por la izquierda, Baena por el centro y Juliano por la derecha. Estos dos se iban cambiando el sitio mucho. Baena apareció por el centro, apareció un poco por la izquierda, Griezmann apareció por el centro, rotaba y sobre todo en defensa sí que venía más atrás Baena, con lo cual es más correcto poner a Griezmann en el centro, aunque, insisto, Baena también se vino mucho para el centro, Juliano por la derecha y Sorloz arriba. Bien, en esta alineación hay que destacar esto que estamos hablando, de que Baena venía mucho a ayudar por el centro y dejaba a Ruggeri la banda. Ruggeri no terminó de hacer un gran partido. A Ruggeri le cuesta rendir sin la referencia ofensiva que le da un Lookman con el que se entiende a la perfección desde su época del Atalanta, cuando coincidieron allí. Y con Baena le cuesta más porque Baena no retiene el balón para que Ruggeri pueda incorporarse con la misma eficacia. Y además muchas veces, insisto, se le iba hacia el centro y no tenía esa referencia para subir con paredes, con lo cual Ruggeri se quedaba más atrás y tuvo muy poco protagonismo cuando es un lateral muy ofensivo. Llorente a mí me gusta que juegue aquí en la banda si eso supone no sacar a Nahuel. Luego veremos otra opción que exploró el técnico durante la segunda parte. Yo prefiero que esté Llorente de lateral, aunque se pierda parte de su influencia ofensiva, pero es verdad que por la banda también se incorpora bien y llega arriba y suele ser una mejor solución para cuando Juliano se va a presionar o cuando tácticamente comete algún error, ¿no? Lenglet estuvo correcto, Pubil, más allá del error de entendimiento con Oblak que provocó el córner del primer gol, Pubil estuvo correcto también, sin halagos, o sea, sin demasiados adornos. Llorente hizo un gran partido como siempre. Barrios en el primer tiempo jugó andando, pero en el segundo tiempo, en los minutos que estuvo, hasta que lamentablemente se volvió a lesionar muscularmente, lo cual es otra vez una noticia dramática para el equipo, porque es un jugador que tiene unas características únicas y que era fundamental haberle recuperado para esta fase final de Liga y de Champions, y le volvemos a perder, además teniendo muy mala pinta. Ahora revisaré a ver si hay alguna noticia al respecto en alguno de los diarios, porque bueno, es peligroso y no tiene buena pinta lo de Barrios. Coque, correcto, tampoco hizo un gran partido. Baena fue de menos a más. Griezmann fue de menos a más. Juliano otra vez desaparecido. Y Sorloth, la verdad es que también yendo de menos a más, hizo una muy buena segunda parte con un doblete y con presencia en ataque. Bien, vamos a hacer lo que meramente de pizarra quería yo comentar, que es un poco el tema de la salida de presión. Cuando se abren un poquito aquí los centrales, le apoyan los laterales, por ejemplo, recibe el Lenglet y vendría Coque entre líneas y Baena y montamos este rombo para realizar apoyo. Al venir Baena aquí y venir Coque, Griezmann y Sorloth pueden venir a apoyar al centro del campo y generar todo este espacio a la espalda. ¿Qué pasa cuando generas todo ese espacio a la espalda? Pues que tiene que haber, lógicamente, alguien tiene que realizar un desmarque de ruptura para aprovechar ese espacio y que se le pueda enviar el balón a la espalda de la defensa del rival. Pero si seguimos tocando el balón en corto, ¿qué es lo que pasa? Que toda esta gente que se ha acercado al balón en desmarques de apoyo, al principio bien, pero porque realizas el acercamiento y vienes en ventaja del jugador que te defiende, pero si la devuelves y se sigue jugando y tú ya no te mueves, tu jugador se queda pegado a ti y realizamos lo que yo denomino la autopresión, que es jugar un rondo en el borde de nuestra área con el riesgo de que en cuanto pierdas el balón ellos ya están ahí. Ellos ya no tienen que elaborar jugada, ya están en el borde de tu área. Y esto nos estuvimos equivocando tanto jugando aquí como jugando en bloque medio del Athletic Bilbao cuando ya habíamos superado la presión, en tocar demasiado el balón en horizontal y no avanzar, no tener movimientos sin balón que permitieran avanzar, ni cuando salíamos de presión ni cuando estaban en bloque medio. Y eso facilitó la anticipación del Athletic Bilbao durante todo el primer tiempo. ¿Qué movimientos empezaron a mejorar al final del primer tiempo y ya sobre todo en el segundo tiempo? Los de ruptura. Cuando llegamos aquí y Sorloth y Griezmann se acerca y por lo que sea logramos meter un balón por el centro a Sorloth porque hemos atraído a este rombo de 4 a toda la defensa
y después Sorloz y Griezmann se quedan con solo un defensa porque el segundo central escalona para que no le puedan pillar la espalda al equipo, ¿no? A la defensa, con lo cual se le manda un balón largo a Sorloz que lo suele ganar y que prolonga con Griezmann y que nos permitió salir varias veces de presión. Con esto también, alguna vez, alguna jugada de desmarque sin balón, que era lo que veníamos a la espalda de su defensa, que es lo que veníamos reclamando en el primer tiempo, que no se hacía o que se hacía menos veces y que también nos permitía salir de la presión con balones en largo y que hacía que el rival tuviera que replegar en inferioridad numérica, ¿no? Entonces, estas son las cosas que tenemos que tener muy claras para el partido de Champions, que es que para salir de la presión tiene que haber una movilidad total y sobre todo para jugar tanto en salida de presión como en ataque, ¿no? Luego, a lo largo del partido, pues lamentablemente Barrios se tuvo que ir al minuto 57, entró Cardoso, ahí no hay ningún cambio táctico, Cardoso por Barrios, posición por posición, y luego hubo unos cambios en el minuto 62, que era el minuto en el que, fijaros, sobre el 60 más o menos se suele hacer los primeros cambios, ahí iba a salir Barrios, o sea, le faltaban 3 minutos para ser sustituido, y lamentablemente justo se lesionó. También es cierto que dicen, joder, por 3 minutos. Yo creo que esa lesión, que es que pisa mal el balón, cuando ahí te lesionas es que ya esa musculatura está dañada. Ahí yo creo que hay que analizar bien qué es lo que le pasa, ver si es la alimentación, ver si es algún tema de que le falta algún tipo bueno, pues que le pueda faltar proteína, que le pueda faltar alguna creatina, cualquier cosa que pueda ayudarle a que la musculatura aguante más los esfuerzos y no se rompa con tanta facilidad. También puede ser algo hereditario, con lo cual ya tendría un tratamiento más complicado el tema de las lesiones musculares. Pero bueno, yo miraría mucho la parte de la alimentación, que yo creo que es donde es más probable que se puedan tomar medidas, se pueda analizar bien qué es lo que come el jugador, porque en eso interviene en muchísimas de las lesiones musculares de muchos jugadores, ¿no? Total, que en ese minuto 62 entra Nico por Griezmann, lo cual ya definitivamente manda a Baena al centro y a Nico a la izquierda, y entra Molina por Llorente, lo cual de momento simplemente es un cambio de lateral por lateral. ¿Qué es lo que pasa en el minuto 75? Que entra Vargas por Coque, aquí no se mueve nada, pero aquí viene la prueba que yo os digo que quiso hacer el Cholo, que es meter a Lenormand por Juliano. Mete a Lenormand por Juliano, manda a Lenormand al centro de la defensa, manda a Molina más arriba y a Pubil de lateral. Con esta situación, cuando nosotros defendemos en bloque bajo, pues pasamos a ese 5-2-3 que tanto le gusta al Cholo en bloque bajo, con Molina haciendo de lateral, pero también haciendo de Juliano en ataque y viendo cómo juega Pubil en esa función de lateral guión central, con lo cual a lo mejor si recuperamos a Janko, no descartéis que Lenormand entre y que Pubil pase al lateral para que pueda ser Llorente el que sustituya a Barrios, perdón. Porque yo no veo que Simeone se fíe ahora mismo del estado físico de Cardoso para todo el partido. Y creo que Coque será titular sí o sí en un partido en el que por lo que es el desarrollo del equipo, por los fichajes, por cómo debería estar la situación del equipo, pues el pivote titular deberían ser Cardoso y Barrios, ¿no? Pero fijaros que probablemente acabemos con Coque y Llorente si es que al Cholo le gustó el experimento Pubil lateral, ¿vale? Que él le gusta tener a Pubil por el centro porque te cubre contras, te corre contra jugadores rápidos del rival, etcétera, y le gusta menos de lateral por este motivo, pero la baja de Barrios puede hacer que cambie la cosa y por eso en esos últimos minutos probó a Pubil de lateral y a Molina más adelante, ¿no? Que insisto yo, Molina todo lo que sea alejarle del área es bueno, pero al final pues se hizo eso, la contra de Sorloz y poca cosa más, ¿no? Así que bueno, pues al final es un partido que el primer tiempo fue lamentable, el segundo tiempo fue mejor sin tampoco tener que salir a lanzar fuegos artificiales, pero es que se demostró que el Atlético en cuanto mete un pelín de intensidad y un pelín de movilidad al juego, en 9 minutos le habíamos dado la vuelta al partido. En 9 minutos. O sea que, no sé, ahí hay que atar cabos. A mí estos 9 minutos son los que me dan esperanza y me hacen tener fe para el miércoles, porque quiere decir que el Atlético tiene fútbol dentro y que lo que tenemos que ver es si le da para tener esa movilidad durante el partido, durante gran parte del partido, para obtener resultados en forma de gol, ¿no? Y en forma de poder ponernos por delante en la eliminatoria.
Es verdad que tenemos, bueno, que hemos visto que Cardoso se ha recuperado una lesión, va poco a poco, que también Pubil estuvo lesionado hace no mucho, que jugó la final de Copa de Milagro, que hemos tenido a... no podemos contar ni con Barrios ni con ni con Jiménez, que no sabemos si podremos contar con Janko, que tiene ese tobillo maltrecho y que está ahí tocado, que estaban con problemillas tal vez menores. Se espera que puedan jugar tanto Julián como Lukman. Tenemos el equipo un poquito hecho unos zorros. Es verdad que ellos esta semana pues han tenido la baja de Havertz, que se une principalmente a la de Merino, que son importantes. Ay, perdón. Y bueno, y claro, yo siempre lo digo, estos calendarios, a alguien le tiene que interesar que llegue una semifinal de Champions o unos cuartos de final de Champions o una final de Copa del Rey y hay equipos que tengan una serie de lesiones y que el espectáculo se vea claramente perjudicado, ¿no? Pero bueno, a esperar a ese partido. Ellos son un equipo, han quedado primero de la liga en la fase de liga de la Champions, lo cual ya se demostró el año pasado que no garantiza nada y ahora están complicándose la Premier, que parecía que la tenía en el bolsillo y ahora está en manos del Manchester City y no pueden dejarse ir. Tienen que centrarse también en la Premier, no solo en la Champions, y vamos a ver si esto no nos ayuda un poquito y les pasa un poco de factura a ellos. Vamos a ver cómo son las cosas. Ya no hay más que sentarse, esperar, preparar las cervezas y las aceitunas para el miércoles y, y ver qué es lo que puede hacer nuestro equipo, que yo insisto, yo tengo fe de momento y hasta que no nos digan lo contrario vamos a tener fe en el equipo, a confiar en que esos 10 minutos del segundo tiempo sean el camino de movilidad, de llegar arriba, de hacer paredes y de finalizar con tranquilidad las jugadas y que nos lleven a obtener un buen resultado contra el Arsenal, ¿no? Yo quería hacer un matiz porque el otro día comentábamos temas arbitrales en Corazón Rojiblanco y más temas, o sea, temas federativos, arbitrales, cualquier tipo de tema, ¿no? Los problemas que hubo de organización en la final de la Copa, etcétera. Y yo lo que decía era sencillamente que aquí hay equipos que cuentan con un altavoz mediático monumental y que si hubiera sido a ellos a los que les hubiera pasado esto, todavía se estaría hablando, todavía se estaría denunciando, todavía habría debates, todavía habría polémicas. Y sin embargo, cuando las cosas le pasan al Atlético de Madrid, aquí no se dice ni mu. La semana pasada, en un programa de debate de Radio Marca, donde aparecía el ínclito Pol Tenorio, que es una especie de ultra del Real Madrid, al cual le dan voz increíblemente día sí, día también, y que es un personaje absolutamente impresentable para lo que es una tertulia normal y corriente de seres humanos. Pues no sé quién hablaba, soltó el chascarrillo del penalti de Carvajal a Llorente y él dijo, se limitó a decir jugada residual. ¿Qué es lo que pasa? Que el Atlético de Madrid no tiene altavoz mediático, no tiene voceros oficiales en los medios de comunicación y ahí no había nadie que dijera, perdóname, jugada residual por los cojones, porque es el mismo penalti que a nosotros nos pitan en la final de Copa, tan importante penalti, tan decisivo y trascendental penalti de la final de Copa, que le pitan en contra del Atlético de Madrid en una jugada residual. Que el portero sale, llega tarde y arrolla al jugador. Jugada residual. Y pues ayer en el programa de Corazón Rojiblanco pues se hacía mención de que en el partido Rayo Vallecano Real Sociedad, qué curioso, Real Sociedad otra vez ahí, el portero de Real Sociedad hace una jugada absolutamente no idéntica, pero de las mismas características, una jugada que es un golpeo residual, que es un balón aéreo, que el portero no llega y arrasa al delantero del Rayo. Exactamente lo mismo que el partido de final de Copa, ese partido que no quiso estropear el árbitro con una expulsión clarísima a John Martín por agarrar siendo el último a Julián, no quiso pitar nada para no estropear la final, pero le pareció correcto estropear la final pitando algo que no se está pitando. En el primer partido de Liga del año pasado, el Villarreal Atlético de Madrid, hay un remate de Correa que según termina de rematar un defensa le pisa el tobillo, pero le pisa el tobillo con todos los tacos, o sea, le revienta el tobillo y ahí explican todos los comentaristas que esas jugadas no se van a pitar
porque se considera un contacto residual. Correa ya ha rematado, si el balón entra o no, ya la suerte está echada, y después de todo esto, algo que no interviene en el juego es que llegue el otro y le plante los tacos en el tobillo y le pueda mandar a la enfermería 3 meses. No, es que es una jugada residual, y acordaron las coñas que teníamos el año pasado con la jugada residual, que solo nos pitaban a nosotros esas faltas o esos penaltis. A los demás nada, a nosotros sí, y acordaron las bromas. Os invito a que vayáis a los vídeos del año pasado con el cachondeo que teníamos con lo de jugada residual. El que se acuerde se acordará. Llega una jugada entre el Real Madrid y la Real Sociedad, sale el portero de la Real Sociedad y arrolla a Bellingham, y no la pitan tampoco. Jugada residual, jugada residual. Llega el penalti llega la jugada a la final de la Copa y nos la pitan. Y llega la jugada de ayer y otra vez volvemos a jugada residual y otra vez que nos la pitan. ¿Ahora qué pasa? Pues que no hay nadie hablando de todo esto. Nadie dice, oye, perdonadme, vamos a atar cabos. ¿Por qué esta jugada solo, única y exclusivamente se le ha pitado al Atlético de Madrid en la final de Copa en contra? ¿Por qué estamos analizando una jugada como posible penalti o no posible penalti, que no se están pitando ninguna, pero se pita justo la del Atlético de Madrid en la final de Copa? Ni más ni menos que para decidir una final de Copa. Pues eso no hay unos voces. Imaginaos que le hacen esto al Real Madrid. O sea, vosotros imaginaos que le pitan ese penalti al Real Madrid o al Barcelona. La que habría liada con los medios de comunicación de unos o de otros si le pitan ese penalti al Real Madrid o al Barcelona, cuando nunca se están pitando estos penaltis, incluso, insisto, con una plantada de tacos en el tobillo de Correa el año pasado, o el puñetazo que le mete Remiro a Bellingham, o la de ayer del Rayo. No se están pitando. Se están considerando jugada residual. Pero a nosotros en la final de Copa sí. A nosotros en la final de Copa sí. Y yo ya dije que cuando pasan estas cosas, porque hay gente que dice, no podemos, somos uno de los grandes, nosotros no podemos protestar porque los arbitrajes normalmente nos benefician a los tres grandes, y a mí yo no creo que podamos meter en el saco al Atlético de Madrid el beneficio de los tres grandes. Muy al contrario, yo creo que con mucha diferencia somos el equipo más perjudicado por los árbitros, porque lo que quieren hacer en la mayor parte de los casos es quitarnos de en medio. Si os dais cuenta, yo ahora mismo voy a dejar de compartir, porque tengo todavía aquí en la pizarrita, y voy a compartir otra pantalla que, por ejemplo, me meto en la web de marca. Os pongo un ejemplo. Me meto en la web de marca. Mira, aquí tenéis la web de marca. La voy a poner en grande. Bien, aquí sale, ¿sabéis que se juega el miércoles una semifinal de Champions? Pues aquí está Arbeloa. Aquí unas que no valen para nada. El audio del VAR tras les ha venido genial el puñetazo del portero del Zaragoza. La limpia que prepara el Manchester United. Jodar ilumina la noche. Revive las camisetas que más gustaron en la jornada retro. Algo de atletismo. El puñetazo. La ambigüedad de Endri. Poyacar. Así llega el Arsenal al Metropolitano. Vaya, hablan del Arsenal. La madre que me parió. Xavi Simons se rompe el cruzado. Bombazo a 11 días del Giro. ¿Qué animales podrían superar a Sebastián Sau en un maratón según la ciencia? Los Celtics vuelven a poner la máquina. Los grandes outsiders que sueñan con dar la campanada en el Mundial. Nacho Fernández de la Liga Saudí. Marc Rosas se ríe del dilema del español. Aquí sale hasta Donald Trump. La ciencia coincide. Hace 600 años los incas inventaron el primer sistema informático. Maravilloso. Alejandro Sanz. Masacre en Colombia. Sketches por 33 euros, por favor, no perdáis esto. Y Colombia al 50%. El susto de Carlos Herrera. Pesa 4.000 toneladas. El último juguete de China, tuneladora de récord. Laura Scanes no sé qué. El japonés más recomendable de Madrid. Hugo González vuelve a jugar los playoffs. El muro del Arsenal que Berta imaginó para Atlético. Otra vez hablando del Arsenal. Pone Atlético de Madrid, hablan del Arsenal. Fijaros que hemos hablado hasta de un japonés. El rompecabezas de Sainz, el dulce despertar de Alex Márquez, fútbol, polémica con los tirones de pelo en el fútbol a costa de Cucurella y Salma para Yuelo. Raúl Varela, al Real Madrid le falta orgullo, alma, corazón. Bueno, pues amigos, no juega, el Atleti no está. No vamos a leer más noticias. Están hablando de Fórmula 1, de atletismo, fotogalería, de la batalla de Campal, marca coches, el Rally de Islas Canarias, Fórmula 1 otra vez, los Blazers.
los 10 momentos que definieron un año inolvidable en el Mutua Madrid Open, las mejores apuestas, la camiseta de LeBron, y ya está. Y ya está. Y aquí técnicamente se acaba o sea, ya estaríamos en otro lado. O sea, que seguimos, el Rayo, no sé qué, o sea, nos vamos aquí y llegamos a Barrio Roto ya en lo que serían las noticias del domingo. O sea, vamos a ver una cosa. Es que y en la radio esta mañana han estado en la tertulia de la mañana, la tertulia que dura 1 hora, han estado media hora con la agresión del Porto de la Zaragoza, y cuando quedaban 5 minutos para acabar el programa, que era la vuelta de llevar a los niños al cole, estaban con el Real Madrid y sus problemas y por qué lleva 2 años en blanco y a quién habría que echar y a quién habría que traer. Que pasado mañana se juegan las semifinales de la Champions y hay un equipo español. Y así estamos todos. Y así estamos todos. Y así están las noticias. Es que pasamos de la existencia de esto. Pasamos de la existencia de una final de Champions. ¿Queréis que veamos el as? Podemos ver el as también, si os parece. Podemos ver el as. Vamos a detener la pantalla esta. Detenemos la pantalla y vamos a buscar al as, a ver qué pasa. Vamos a ver, ahí tenemos el as. Vamos a ponerlo en grande. ¡Hombre! Y ahí sale Bellingham. Claro, Bellingham va a jugar pasado mañana. Bellingham juega la final de Champions. El Sevilla busca otro diamante, 60 millones por Gonzalo. El Madrid ata al MVP de la cantera de Atlético, encima cachondeo. El Negreira italiano desnuda a España. Baloncesto, Barça, Mike James, Diallo, cerca, Francisco Sareja. Radoncic, no pude rechazar la oferta del Madrid. Se filtra la tercera camiseta del Madrid. O sea, pasado mañana, insisto, hay una semifinal de Champions y aquí se filtra la tercera camiseta del Madrid. El futuro es de Jodar, un poquito de tenis, un poco de atletismo, más tenis, cómo viajar sin pagar comisiones, maravilloso. Estás penando, pensando, mira aquí, los jugadores, las lesiones cerca del Mundial no son casualidad. Una familia de Estados Unidos se muda a Madrid, llega preocupada por sus hijos y lo que ocurre lo deja sin palabras, tremendo. Sociedad monta un negocio en su tiempo libre con 1.000 euros y acaba ganando 1,5 millones de euros en un año. La megatorre récord se convertirá en el edificio más alto del mundo. China señala el punto débil de Estados Unidos, no sé qué, tal, pin, muere Claudia, que no sé quién es. Edu Aguirre es un personaje, los del Real Madrid lo han sufrido mucho. Muy bien, esta abogada no piensa pagar la multa de un radar y recurre a un vacío legal, reclama y te la quitan. Hombre, Chef Jordi Cruz, bueno, pues habrá que comer, vale, muy bien. Bueno, pues nada, más cosas, la liga, tenis, ofertas, el pasillo del Atlético de Madrid por la Youth League al Madrid, muy bien, maravilloso, súper interesante. La clasificación, su puta madre. El Madrid recompra a Nico Paz, estalla el caso Ceballos, el Real Madrid denuncia el nuevo protocolo contra la violencia de la liga y Rafinha y Bernaldo refuerzos para sentenciar la liga. Aquí estamos un poquito con el Barça, un poquito con el Betis. Actualidad, Madrid pone a la venta motos de 60 euros. Una casa no sé qué tragada por la tierra, una familia dona un terreno, Arteta pendiente de los 4. Bueno, pues al final hablan más del Arsenal que del Atleti. Y aquí llegamos al partido del Atleti de Madrid, Atleti Bilbao. Y Barrio lesionado. Maravilloso. O sea, insisto, pasado mañana se juega una semifinal de Champions. El día de la final de Copa, en la web de Marca, estuvo toda la tarde como noticia principal que le dolía la tripita a Asensio y se fue a un hospital. Y así estamos. Y por eso digo que luego cuando te pitan un penalti y te condicionan una final de Copa, no tenemos un altavoz mediático. Imaginaros si es para otros, no tenemos ese altavoz mediático que tienen los demás. Es lamentable lo que hacen los medios de comunicación españoles con el Atlético de Madrid. Lamentable lo que hacen en la Federación. Lamentable porque, cuidado también con los horarios y con cómo nos han cuidado para poder ir descansados a este partido. Cuidado con todas estas cosas y con el calendario que llevamos desde diciembre sin parar. Cuidado con todas estas cosas. Cuidado con los arbitrajes, que yo ya dije que el club se había quejado de los arbitrajes contra Madrid y Barcelona en memes y con memes al final lo único que logras es esto, que te piten la final de Copa que nos pitaron. Al final las cosas hay que hacerlas bien, hay que hacerlas en serio, hay que poner las cartas sobre la mesa y a ver si Apolo hace algo más que meter dinero, sacar dinero
y por fin tenemos el altavoz mediático que merecemos, el peso que merecemos en la federación, el peso que merecemos con los árbitros y el peso que merecemos en Europa, para que nos dejen de tocar los cojones, de tomar por gilipollas, de vacilar y de atracar. ¿Vale? Y por lo menos si vamos a jugar una semifinal de Champions, una final de Copa, tener una cierta presencia en los medios. Porque claro, el hacernos este ghosting que nos hacen no es ninguna casualidad. Lo hemos visto, ¿eh? Estamos a lunes, ahora mismo estoy grabando esto y son las 10:30 de la mañana y hemos visto las webs de los principales periódicos deportivos de España en los cuales no se habla nada de la Champions de pasado mañana, que es una semifinal, ¿eh? Imaginaros si estuviera en Madrid o Barcelona esa semifinal, si no llenarían portadas y artículos y a ver cómo ha orinado este jugador y a ver si el otro ha dormido bien y lo vamos a ganar y la magia y no sé qué, ¿sabes? Pues cero, macho, cero. Lo hemos visto y así está la cosa. O sea, están ahora mismo que la tienen bien alojada en el orto porque están fuera los que venden y estamos dentro los que no vendemos. Pero bueno, así es la vida y nos emplazamos en mi caso ya a la semana que viene, porque yo salgo de viaje y no voy a poder hacer el análisis posterior al partido de Champions. Lo comentaré el lunes por encima, aunque ya habrá pasado un tiempo, pero yo esta semana voy a estar fuera y me va a ser imposible ni hacer vídeo ni entrar en Corazón Rojiblanco, con lo cual voy a estar desaparecido hasta el lunes. Pero mientras tanto, a ver si hay suerte, a ver si podemos sacar un buen resultado contra el Arsenal y a ver si tenemos una buena semana. Forza Atleti, amigos.